Muy buenos días a todos, queridos hermanos de la Primera Iglesia Bíblica de Apatzingán. Ya han pasado algunos ayeres desde que estuve por acá y qué grato poder estar el día de hoy compartiendo. Después de este tiempo de alabanza, me llama mucho la atención cómo Dios acomoda a todos. Estoy convencido de que Dios tiene un corazón que nos conecta de manera muy especial a sus hijos. Y precisamente en el último canto, a lo largo de toda la alabanza, me hizo recordar un 14 de febrero, una época donde yo tenía aproximadamente tal vez 13 años, o sea, hace más o menos 40 años. Y yo recuerdo en la casa de los misioneros donde nos compartieron la palabra de Dios, ese día 14 de febrero, una celebración del amor y la amistad, y recuerdo a mi familia, recuerdo a las familias de la iglesia de ese entonces, y recuerdo a un misionero que seguramente algunos de ustedes, los que son más contemporáneos míos de las iglesias bíblicas, van a recordar a nuestro hermano Felipe Bleiker, que ya partió con el Señor hace algún tiempo. Estábamos sentados en la sala y el hermano empezó a predicar con música sobre este tema, el amor que Dios nos ha dado y que nos ha hecho hijos de Dios. Y hoy vamos a compartir este pasaje, el gran amor del Padre nos ha hecho hijos de Dios. Vamos a trabajar sobre Primera de Juan, capítulo 3. Todavía no abran sus Biblias, quiero dar un poco de introducción, seguir explicando un poco quién soy yo y de dónde vengo, junto con mi esposa y mi familia, que ahora nos permite nada más estar a mi esposita y a mí. Pati y yo hemos estado casados, vamos a cumplir, si Dios permite, este año vamos a estar casados por 32 años y nos ha permitido desde que pues nos casamos, hemos estado sirviendo, ya como solteros, cada quien por su lado, estábamos sirviendo al Señor. Nos conocimos en el Seminario Bíblico de Puebla y Dios nos ha permitido disfrutar una vida de servicio al Señor, con subidas y bajadas, ¿verdad? Si alguno se ha subido a los juegos mecánicos donde hay ratón loco, montaña rusa o más fuerte, como Six Flags, el Batman The Ride o Superman, cosas así que alteran las emociones. Así es el matrimonio, ¿verdad? Un poquito. Dura muy poquitos segundos la emoción, pero se queda temblando uno como toda una semana. Así, la boda dura como 3 horas y se queda uno temblando por 30 años más o menos. Entonces, es una experiencia llena de bendiciones, servir al Señor. Nosotros servimos, como ya Esvan nos describía, servimos en la Iglesia Bíblica Cristiana en Villa de las Flores, que yo recuerdo cuando las iglesias bíblicas éramos tal vez unas 20 iglesias, unas cuantas en Guadalajara, unas cuantas acá en el Pacífico y unas cuantas allá en la Ciudad de México. En la Ciudad de México éramos 4 nada más, y me ha tocado platicar de eso un poco con Nelson, con mi hermano Bernardo. Mi papá se acuerda mucho de mi hermano Bernardo, de hecho manda muchos saludos a la iglesia en Apatzingán. Mi papá fue uno de los primeros ancianos pastores que tuvo la iglesia, nombrado allá en el año, creo que 85, si no me equivoco. Dios ha sido bueno con nosotros. Y cuando vengo acá a la iglesia de Apatzingán también experimento doble bendición, porque mis raíces, aunque yo soy originario de la Ciudad de México, mis raíces tienen que ver mucho con el asunto de que mi mamá era de Tepalcatepec, de Tepeque. Entonces dos de mis hermanos son de Tepalcatepec y una de mis hermanas es de Uruapan. Entonces habemos otros 3 que somos regados. Yo soy chilango, mi hermano menor es mexiquense y la mayor es oaxaqueña. Entonces ya sabrán, mis papás eran turistas de México, andaban por su trabajo de mi papá, andaban sembrando hijos, no regando hijos, sembrando hijos en diferentes lugares. Entonces personalmente a mí el estado de Michoacán me trae muchos recuerdos buenos de mi familia,
y agradezco la oportunidad que Dios me da de visitarles, de estar con ustedes. Dios, a través de nuestro matrimonio, nos ha dejado muchas enseñanzas, y al venir hoy con ustedes a compartir sobre este pasaje de Primera de Juan capítulo 3, me queda muy claro que yo tengo una identidad y tú tienes una identidad. También me queda muy claro quién es Jesucristo para mí y para ti. Pero también me queda muy claro que no me puedo guardar ese privilegio y esa responsabilidad. El gran amor del Padre nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios. Pero no se queda ahí. Tiene que haber un para qué lo ha hecho. ¿Para qué? Y esta mañana lo vamos a trabajar, lo vamos a descubrir. Hablemos un poco de la historia de esta carta o de la historia del apóstol Juan. Pero antes vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor nos guíe en esta mañana. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir ante ti. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, un amor sublime, un amor suficiente, un amor excelso, un amor inagotable, un amor que todavía nos cuesta trabajo entender. Como tú, un Dios perfecto, fuiste a poner tus ojos en nosotros. Como un Dios tan inmensamente grande, bueno, misericordioso, lleno de gracia y de amor, fuiste a poner tus ojos en mí. Gracias, Señor. No me resta más que humillarme ante ti y decirte gracias. Gracias porque inmerecedor soy. Te bendigo, Señor. Te alabo porque tu palabra nos insta, tu palabra nos empuja, tu Espíritu Santo nos guía, nos inspira, nos dirige, nos redarguye, nos reprende, nos acompaña, nos abraza en ese caminar contigo de amor. Y Dios, en esta mañana dejamos que tu palabra nos hable, que tú, Señor, nos estés hablando por medio de tu Espíritu Santo, que yo solamente sea la bocina, Señor, el que habla, pero el que enseña, el que transforma y el que dirige seas tú. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y que esta mañana seamos guiados por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de comenzar, que abran, porque ya oían las hojas de sus Biblias, yo les pido que se pongan de pie rápido y que vamos a hacer un ejercicio, porque en las alabanzas yo estaba viendo que todas las alabanzas nos ayudan a conectarnos con Dios y agradecerle y exaltarle y reconocerle y apreciarlo y decirle: Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado. De hecho, eres lo único excelente que me ha pasado. Todo ha sido bueno, pero tú eres lo único excelente que me ha pasado. No hay nadie como tú, Señor. Y esa alabanza nos conecta con el Señor. Pero esta mañana yo quiero, al pedirles que se pongan de pie, que hagamos un ejercicio con 3 personas que no sean de nuestra familia directa, porque a veces eso pues se nos hace les hago más fácil la tarea, ¿verdad? Que busquen a 3 personas con quien tengan poco trato y que le digan: yo agradezco por tu vida, por el amor que el Padre ha puesto en medio de nosotros. Vaya y acérquese a una persona y diga: gracias por el amor que Dios ha puesto en medio de nosotros. Eres una bendición a mi vida. Estás hoy aquí y agradezco a Dios por ti. Agradezco a Dios por ti. Nada más 3, ya algunos llevan 5, 6, ya los vi. No les dije que se fueran a saludar. Expresen esas palabras. Gracias al Señor por el amor que Dios ha puesto en medio de nosotros. Eres una bendición para mi vida. Tengo que decir que la iglesia
bíblica de Apatzingán es una bendición para mi vida. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de venir y visitarlos, creo que fue en un aniversario hace como 10, 12 años. Fue como en el aniversario 50. ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿52? No, entonces fue en el 45, no sé, algo así. ¿Vine en el 52? Ah, ok. Ok. ¿Cuántos años tiene ahorita la iglesia? 60. Ok. Muy bien. Tomen sus lugares, por favor. ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? ¿Qué experimentaron? Ok, una conexión con la persona, poder reconocer verbalmente el aprecio que tenemos por otras personas. Gracias, hermana. Puede sentarse si gusta. ¿Alguien más? ¿Una persona más que quiera compartir? ¿Qué experimentó al reconocer a alguien y decirle gracias a Dios por tu vida? Porque compartimos la misma fe, el mismo amor. ¿Nadie quiere decir nada? Ok. Muchas gracias, Esvan. No sé si alguien más quiere opinar. Muchas veces nosotros decimos, cuán grande es nuestro Dios y lo amo porque me ha dado esa bendición de ser su hijo. Pero también en el paquete de ser su hijo me dio la familia completa. Voltea para atrás, voltea a tus lados. Estás lleno de personas imperfectas como tú que Dios te ha dado para crecer juntos, para amarlos, para soportarlos, para edificarlos, para animarlos. Entonces el amor de Dios es tan grande que no puedo solamente conectarme a lo sublime que es Dios verticalmente hablando, sino también tengo que observar que entre ese regalo de Dios hay un montón de hermanos, montón de personas, un cúmulo de gente a la que tengo yo la oportunidad de conocer y que me conozcan, soportar y que me soporten, animar y que me animen, por los cuales orar y que oren por mí, a los cuales bendecir y ser bendecido. Vamos a hablar de eso ahorita, porque el apóstol Juan, hablando después de esta breve introducción, en el contexto histórico de las cartas de Juan, el autor explica que la carta fue escrita por el mismo apóstol Juan y también fue el mismo hombre que escribió el Evangelio de San Juan, que es un evangelio con un lenguaje muy universal. Por ejemplo, Mateo escribió con cierto perfil hebreo, Marcos haciendo énfasis a ciertas características del mundo griego de entonces, Lucas con cierto énfasis en otras áreas y Juan con un enfoque muy universal. Y es el mismo que escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Entonces, Juan escribe en una dimensión poco diferente a las cartas paulinas, y yo me atrevería a decir muy diferente. El apóstol Juan es un escritor muy diferente al apóstol Pablo. Normalmente los mensajes que predicamos a la iglesia tienen mucho que ver con la visión paulina. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió muchísimo, 14 cartas, si consideramos que Hebreos puede ser de su autoría. Entonces a Juan le dejamos poco, pero Juan se concentra en algunos asuntos que a primera vista algunos parecen medio difíciles de digerir, no tanto por su interpretación, sino por el efecto que causan de golpe. ¡Pac! Y ahorita vamos a ver por qué, y les va a causar, espero, el efecto deseado en la parte pedagógica. Se cree que esta carta de Juan fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo, probablemente desde Éfeso. El propósito por el cual Juan escribió esta carta es para combatir falsas enseñanzas. Hermanos, vez tras vez muchas de los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos para combatir la falsa doctrina. Tengo que confesar algo, hermanos. Yo
compartí algo falso ayer en la cena de matrimonios. Unos billetes falsos. Son billetes falsos, por eso dice tener la leyenda, didácticos. Y nadie me dijo nada, los aceptaron como casi si fuera la mera verdad. Hubo una advertencia, ¿verdad? Lo de la cena de anoche se queda en la cena de anoche, pero sí tengo que decir, no se vayan a poner a dar esa ofrenda en billete falso, por favor. Si no me van a acusar, además de hereje, de promover otras cosas falsas. Había falsas enseñanzas en el mundo al cual el Señor estaba mandando esta carta a través del apóstol Juan. Y uno de los propósitos que Juan tenía era asegurar a los creyentes, asegurarles que su salvación era firme y era segura, porque no estaba basada en ellos, porque no estaba basada en su cultura ni su idiosincrasia grecorromana. Estaba basada en una persona, era total y absolutamente, su salvación era total y absolutamente cristocéntrica, y que su fe en Jesucristo era real, era absolutamente verdadera. Ese era el propósito por el cual Juan había escrito esta carta. En cuanto al contexto social, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí en el ambiente de los receptores de esta carta? Juan describe brevemente las luchas de la iglesia primitiva, incluyendo la persecución y un desafío muy importante que sigue siendo uno de los desafíos más grandes desde que el Señor Jesucristo estableció su iglesia: mantener la unidad a pesar de las diferencias. Como iglesia cristiana, como iglesia bíblica, como iglesia hermana, no me dejarán mentir que a veces hay diferencias entre nosotros, ¿no? Entre nuestras familias. A veces tiene mucho más peso nuestra forma de pensar que lo que el Señor nos escribe en su palabra. Y a veces eso divide las iglesias. Personalmente hemos estado casi los 32 años de casados, como 29 años de nuestro matrimonio, hemos estado pastoreando la iglesia ahí, mi esposa y yo. Y algo que me da curiosidad es que algunos hermanos, no sé si lo hacen por amor, por curiosidad o por otro deseo, no quiero pensar mal, pero nos preguntan: hermanos, ¿y cuándo se piensan jubilar? Yo no sé si hay un interés de que descansemos realmente de la obra, o ya mi personalidad a algunos les pesa. Estamos desarrollando otros líderes para que no siempre me vean predicando ahí en la iglesia, no siempre me vean tomando las decisiones. Pero la verdad es que para mí ha sido un privilegio crecer, servir, liderar y trabajar en la misma iglesia donde nací. Nunca he estado en otra iglesia más que en mi año de servicio del seminario, que fue que trabajé en la iglesia de donde es mi esposa, en la iglesia bíblica de Irapuato. Entonces, esta carta me deja muchas lecciones y vamos a empezar, porque este contexto social también yo creo que es igual aquí en Apatzingán. Yo le preguntaré al cuerpo de liderazgo pastoral de la iglesia, a mi hermano Bernardo, a mi hermano, ¿quiénes están en el cuerpo pastoral de apoyo a mi hermano Bernardo? Ok, Samuel, ¿qué más? Ok, ¿qué tan fácil es mantener la unidad? Vamos a hacer un convivio, hermanos, y nos vamos a sentar a tomar cafecito, y ahí ya se arreglan todos nuestros problemas. Así es, mantener la unidad. Vamos a hacer más celebraciones, ¿no? Así se arreglan nuestros problemas. No, hermanos. La verdadera comunión o la verdadera coinonía para mantener la unidad de la iglesia requiere más que cafecito, que galletitas, que un pastelito. Requiere esfuerzo, determinación y compromiso. Requiere dedicación. Entonces vamos a hablar también de esto. Y sobre todo mantener la unidad requiere mantenernos cuidando nuestra relación personal con Jesucristo. Gracias al Señor por su palabra, ¿no?
Gracias al Señor por su palabra. Y vamos a empezar después de hablar un poco de la introducción y del contexto histórico y del propósito. El apóstol Juan empieza con una declaración. Primer punto, nuestra relación como hijos de Dios. Y dice en la versión Nueva Internacional: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Ahí muy interesante. La versión que la mayoría tiene, Reina Valera, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Me gusta un poco el énfasis que da la versión nueva versión internacional, porque está haciendo una reafirmación, y lo somos. Somos hijos de Dios. No es que está poniendo en duda, alguna otra traducción, no es que se está poniendo en duda, pero la calidad de esta declaración es muy fuerte. Somos hijos de Dios. Nuestra relación con Dios es de padre e hijo. Y algunos dicen: pues yo no conozco el amor de un padre porque me crié huérfano. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor no voy a pedir que levanten sus manos, pero fuimos criados sin la influencia paternal, sin un papá? A lo mejor el padre falleció, o el padre abandonó a mamá, no lo sé, o un divorcio, una separación, o el papá se fue a Estados Unidos y no regresó, hizo su familia por allá y se olvidó de la familia. No lo sé. Ni me quiero meter en esos asuntos finos de las relaciones familiares. Pero muchas veces nuestra imagen de la paternidad es muy diferente de lo que la Biblia dice. Y no está mal tener una imagen diferente. Pero cuando yo vengo a los pies de Cristo, tengo que decir: esto es lo que a mí me pasó, pero esto es lo que dice Dios. Romanos dice que Él nos dio un espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios Abba, Padre, Papito. Dios me adoptó como hijo suyo. O como dice Juan 3, cuando Jesús y Nicodemo se encuentran en esa noche, que Nicodemo vino a ver a Jesús: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, dos conceptos que el cristiano tiene que entender de su nueva relación con Dios es el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo y la adopción. Y cuando vamos a profundizar cada uno de estos dos conceptos, es maravilloso lo que encontramos. Primero, nunca más voy a estar solo porque yo tengo un papá que se llama Dios, un Salvador que se llama Jesucristo. Nunca voy a estar solo porque Dios me ha dado una familia que a lo mejor todavía no conozco bien a la familia, pero tengo hermanos, hermanas por todo el mundo, en todos los años de la historia de la humanidad, y que anhelo un día ver cara a cara a mi Padre. También en cuanto a la adopción, como lo describe Efesios capítulo 1, Dios me adoptó con un propósito, con una valía, basándose en su amor, en su libre elección por mí. Me conoció, me eligió antes de la fundación del mundo para que yo fuese adoptado hijo suyo, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando yo veo que tengo una relación con Dios basada sí en el amor de Dios, pero que el amor de Dios no es parco, no es plano, no es simple, sino que es profundo, que es verdadero, que tiene bases, que tiene razones de ser y que me da una identidad, me hace entender la calidad del amor de Dios que ninguna otra relación humana me hace tener. Yo sé que soy su hijo por su amor. Y díselo a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha.
tú eres su hijo. Y si eres su hijo, tú eres su hija. Y si eres su hija, entonces somos hermanos. Y a lo mejor te acabas de conocer con el que está a tu derecha, a tu izquierda, pero somos hermanos y somos de la misma familia, aunque llevemos diferente apellido. Y doy gracias a Dios por tu vida. Por eso el ejercicio, hermanos. Ese gran amor del Padre, queridos hermanos, nos ha concedido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aseveración que hace también Juan en capítulo 1, versículo 12 del Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Es un término que se acuña mucho en nuestros días fuera del contexto de la palabra de Dios. Ay, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Y algunos en nuestra teología podemos tener hasta demasiada amplitud teológica, como tal vez San Francisco de Asís, ¿no? Que al perro, al lobo, el hermano perro, la hermana pulga y no. Yo creo que la centralidad del evangelio de la salvación, de la doctrina de la salvación, nos habla de que Dios nos escogió personalmente, pero también colectivamente, antes de que el mundo existiese. Entonces Dios pensó en el colectivo de gente de la iglesia, ¿verdad? En la congregación de sus santos que van a estar allá con Él, que están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Pero también Dios piensa en ti individualmente. Dios sabía tu color de ojos seguramente. Dios, siendo omnisciente, sabe tu color de cabello. Bueno, si lo tienes, ¿verdad? Algunos ya tenemos menos. Conocía tu estatura, conocía tus antecedentes familiares. Piensa, a veces esas son cosas que hay gente que no acepta. No me gusta mi estatura. ¿Por qué no me hizo Dios más alto, verdad? ¿Por qué no me hizo de ojos azules? ¿Por qué en vez de estar tan rellenito no me dio en vez de 20 centímetros de grosor, me dio 20 centímetros más de estatura? A veces estoy inconforme cómo soy. No me gusta el pelo. Los chinos quieren ser lacios, los lacios quieren ser chinos. Los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser más rellenitos. Los güeritos quieren ser más bronceaditos, los bronceaditos quieren ser güeritos. Estamos inconformes. Dios nos ama individualmente, tal y como eres. Dios no necesita cambiar nada en ti. Por eso te escogió, porque Él no está pensando en tus rasgos físicos, no está pensando en los estereotipos que el mundo nos pone. Lo que para Dios es importante, que tal y como eres, al momento en que tú creíste en Jesucristo, estás cumpliendo el plan de Dios, de su elección, de su predestinación para contigo, de darte un propósito, de darte una identidad segura, una esperanza futura a la semejanza de Cristo. Y por consiguiente, cuando pasamos más adelante en los versículos que sigue, dice el versículo 2: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía Dios está trabajando. Les decía yo a los hermanos en la iglesia la semana pasada, porque hablé de un tema diferente de pasaje, pero hablaba de la identidad de Cristo igualmente. Dios conmigo todavía no está trabajando, según Filipenses 1:6, y yo debería cargar una camiseta con Filipenses 1:6: aquel que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mi camiseta, yo ya las he visto, pero hace mucho que no las veo, debería tener un triángulo amarillo, como tiene esos avisos de la carretera. Peligro, hombres trabajando, ¿verdad? Pero aquí no debería decir peligro, hombres trabajando. Debe decir peligro, cristiano en desarrollo. Ese cristiano en desarrollo a veces te puede ofender, a veces puede ser inmaduro, a veces puede enojarse. Cuidado, porque todavía no soy producto terminado, aunque Dios ya me ve completo en Cristo.
Dios ve a través de esos lentes, si pudiéramos llamarlo así, de la obra redentora de Cristo, donde mi vida y mi santificación ya ha sido concluida. Yo estoy en el proceso según mi entendimiento de espacio y tiempo. Dios ya me ve completo, Dios ya me ve sentado en los lugares celestiales con Cristo, pero yo todavía me veo medio chancludo y despeinado a veces, en esos hábitos que tengo que corregir, ¿verdad? Entonces, todavía no se manifiesta lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es el propósito entonces de esa identidad, de esa salvación? Según esta porción de la Escritura, es que yo participe de su pureza, que yo participe de su santidad, que yo imite a Jesús, imite al Padre como Él es. Él no me salva nada más para estarme contemplando. Él me salva porque quiere ver en mí una persona transformada e influyendo en la transformación de otras personas. No me dejó en esta tierra nada más para robar oxígeno. Como veíamos ayer en los matrimonios, no me dejó en este mundo solo para producir cosas materiales o riquezas, porque todo es de Él. Dios no necesita realmente nada de mí, porque Él es el dueño de todo. Él es dueño de mi vida y Él es dueño de la iglesia y de toda la tierra y su plenitud. Dios es el dueño absoluto, es el Señor de todo, pero Él quiere participar conmigo de su pureza y de su santidad. ¿Qué nos lleva a esta primera parte? Quiero invitarles a reflexionar diariamente en esta semana sobre cómo mi identidad en Cristo me trae un nuevo propósito en la vida. El 14 de febrero acaba de pasar y todo el mundo, beso, abrazo, ay, qué lindo, ¿verdad? Y luego tengo que seguir procurando amor a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos, y aún dice la palabra de Dios, a mis enemigos también. Amen a vuestros enemigos. Y ahí es donde no pasamos muchos de nosotros la prueba. También yo quiero animarles que esta semana promovamos entre nuestros círculos de influencia, ya sea trabajo, escuela, grupos de estudio de la iglesia, ministerio. Promueve intencionalmente la confianza en el amor y la protección de Dios. Cuando tú oigas palabras de desesperanza, ay, es que hermanos, miren hermanos, ahora que mi esposa y yo veníamos para acá, sabían los varios hermanos de la iglesia, yo avisé el domingo pasado, hermanos, no vamos a estar, vamos a Patzingán. Varios hermanos al final del servicio, Eric, ¿y vas a ir a Michoacán? Las cosas están bien duras. Sí. Y no con orgullo ni con soberbia, pero igual he ido a otros lugares donde las cosas están difíciles. Me ha tocado ir a la Sierra de Chihuahua, donde para entrar tienes que entrar en un carro que lleva contraseña de los narcos para que no tengas problema. Igual en Tamaulipas, la iglesia hija que tenemos allá, tienes que rendir contraseña ahí en la calle donde está localizado el templo de la iglesia, para que los halcones digan, visto bueno, pásale, no pasa nada. Aquí no me pidieron nada de eso, ni contraseña, ni Ayer decían, curiosamente en la mesa, la famosa rifa del tigre. Allá en la iglesia en Chihuahua, sí había una rifa del tigre, y de un tigre de verdad. Porque para desaparecer a los enemigos del cártel que estaba controlando ahí en esa comunidad de la iglesia, los desaparecían como alimento de tigre. Entonces al que le salía la rifa del tigre, pues ya sabíamos dónde acababa, ¿verdad? Afortunadamente el tigre se murió, yo creo que se indigestó con uno como yo y pasó a mejor vida el pobre tigre. Pero a lo que me refiero es esto: vivimos en un mundo muy inseguro, y la aplicación va a esto. Vamos a estar rodeados de comentarios negativos, tanto fuera como dentro de la iglesia en muchas ocasiones, por a veces la inmadurez de los hermanos o por el desánimo que encontramos en el mundo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo?
aplicando esto de la identidad, del amor, de la familiaridad, tenemos una esperanza futura que debe ser activa. Una esperanza futura que debe ser activa, que está esperando la venida de Cristo y que no importa dónde yo esté, mi mente, mi corazón y mi visión está en Jesucristo. Y esto nos lleva a la segunda parte del pasaje, del 4 al 10. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Ay, te vas a meter en esa parte. ¿Saben qué? Muchos predicadores omiten esta parte y se van directamente al 11. Vamos a hablar de mi relación con los hermanos en Cristo. No, antes de eso, tengo que hablar de este tema que es a veces tan álgido, tan escabroso. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El apóstol Juan quiere dejar muy en claro esta situación de los versículos 4 al 11 y nos explica brevemente unas cosas que son muy, muy importantes. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado, ¿ok? Sí, ya me recordaste, todo lo que es pecado es transgredir la ley. Jesucristo vino para quitar ese pecado y Él mismo no tiene pecado. Entonces, todo el que permanece en Él, pues no practica el pecado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Jesucristo está bien, Él no tiene pecado, transgredir la ley es pecado, y todo el que permanece en Él no practica pecado. Vamos ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa si yo peco? Sigamos leyendo. Todo el que practica el pecado, ¿ya ven cómo Juan es muy tajante? Y hay que entender por qué dice eso. No dice que aquí la respuesta que usamos regularmente los cristianos es, pues perdemos nuestra comunión con Dios. Perdón, aquí dice otra cosa. Y hay que entenderla en el contexto de Juan, porque Juan es el mismo que dice en capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí dice Juan otra cosa. ¿Qué dice? Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Versículo 7, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama. Lo es el que no ama a su hermano. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Saben, me gustó mucho lo que encontré en un comentario del hermano Matthew Henry. Dice ahí, los hijos de Dios saben que su Señor es de ojos muy puros, que no permiten que nada impío o nada impuro habite en él. La esperanza de los hipócritas, no de los hijos de Dios, es que aquella que permite la satisfacción de ciertos deseos y concupiscencias impuras. Estamos hablando de los que se justifican para pecar. Seamos sus seguidores como hijos amados, hermanos. No comprometamos nuestra fe. Si realmente creemos en su indecible misericordia, expresemos una mente humilde, agradecida y obediente que nos corresponde. El pecado, como ya leímos, es rechazar la ley divina, porque en Cristo no hubo pecado. Él asumió todas las debilidades sin pecado. Él asumió todas las consecuencias de cargar con nuestro pecado. Fueron consecuencias de la caída. Esto es, todas esas debilidades de la mente o cuerpo que sujetan al hombre a los sufrimientos y lo exponen a la tentación.
pero él no tuvo ninguna debilidad moral, ni social, ni espiritual. Todas esas son nuestras tendencias humanas al pecado. El que permanece en Cristo no practica habitualmente el pecado. Puede renunciar al pecado, y renunciar al pecado es la gran prueba de la unión espiritual que tenemos con el Señor Jesucristo. Y nuestra permanencia en Él y nuestro conocimiento del Salvador nos asegura nuestra conexión a Él. Qué importante es esto, hermanos. No somos infalibles, no estamos predicando una impecabilidad o una infalibilidad, pero si nuestro amor por Jesús crece y crece y crece, estar conectados a Jesucristo, amándole, conociéndolo, enamorándonos más cada día de Él, nos va a mantener una mente segura, firme, constante, estableciendo los vínculos de desarrollo espiritual en nuestra vida. No que ya no va a haber retos. Hay gente que dice, no, yo ya no quiero retos espirituales, mejor me voy de esta iglesia porque aquí hay hermanos con los que no me llevo bien, y me voy a otra. Y ¿sabes qué? En la otra vas a encontrar lo mismo o más fuerte, corregido y aumentado. Y dices, no, mejor me cambio de ciudad, me voy a la Ciudad de México, allá son más incluyentes. Y te encuentras con lo mismo. Mientras no arregles el asunto de origen en tu corazón, de estar más conectado con Dios, puedes volverte un ermitaño, y si no has resuelto eso, vas a seguir altercando con tu pecado, y con la persona que te relaciones vas a seguir teniendo dificultades. Cuando tú entiendes, resuelves, maduras sobre esa situación, vas a lograr la victoria y permanecer en esa pureza que el Señor Jesucristo espera. Otra forma en que Juan lo ejemplificó es: Dios es luz y en Él no hay tinieblas, permanezcamos en luz. No lo expresa como pureza, lo expresa como luz. Desafortunadamente el mundo ha desvirtuado mucho de esas características. Tú eres un ser de luz. No, nosotros no somos por naturaleza seres de luz. Aunque cuando conocemos a Cristo, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, sí, ya tengo una nueva naturaleza. Así como Él es pureza, yo soy puro. Así como Él es la luz, yo soy luz. Así como Él es agua viva, de mi interior correrán ríos de agua viva. Y hay tantos asuntos de comparaciones en comunes, tantos símiles en la vida cristiana con esas ilustraciones que el Señor Jesús hizo, que el propósito de enseñanza, de ser didácticos, es que el Señor Jesús no quiere dejar huecos ni lugar a dudas. La naturaleza que nosotros tenemos, hemos sido escogidos para cumplir una función en especial dentro de este lugar que se llama iglesia, dentro de este lugar que se llama mundo. Ahora, yo sé que batallamos con el pecado, mis hermanos, porque ahí dice: el que practica el pecado es del diablo. Ah, caray, ¿entonces yo soy del diablo? No, más bien tengo que ponerme en el otro lado de la balanza y decir: si yo soy verdaderamente hijo de Dios, no voy a practicar el pecado. Me comprometo con mi Dios a no practicar el pecado. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay algún hábito que hasta la fecha te sigue molestando en tu vida cristiana? ¿Sí? Te quiero dar algunas ideas, porque hay cosas que nos dan lata toda la vida y tenemos que luchar para vencerlas. El amor al dinero. Ayer hablábamos de las finanzas, ¿no? El amor al dinero. Eso puede ser uno. La murmuración. La tendencia de hablar mal de otros cuando no están presentes. La mentira.
Son mentiras blancas, pastor. Mentiritas piadosas. Cualquier tipo que sea el pecado con el que estamos luchando, hay algunos que tal vez luchan con pecados que los que traen más esclavitud. Estaba leyendo en la semana antepasada un estudio sobre los varones, por ejemplo, varones y mujeres cristianas, porque ahora también está afectando a las mujeres este hábito pecaminoso, la inmoralidad sexual, la pornografía, usando el famoso ejemplo de este aparatito, ¿verdad? Es que me mandaron unos videos no apropiados. Soy de los que los borro, los rechazo, le meto un filtro o de plano no me meto en esos asuntos. Debe de depender de cómo manejamos esa parte. Pero si tú entiendes que ya no vivimos para este mundo, no sirvamos ni consintamos en aquello a lo cual el Hijo de Dios vino a destruir. Ser nacido de Dios es ser renovado en su mente, en sus hábitos. Lo que antes hacía para pecar, ahora ya no lo debo de hacer. Debo de aprender a escuchar la voz de Dios cuando el Espíritu Santo me redarguye y me reprende, de que esas no son actitudes de una persona regenerada, nacida de nuevo, que ahora tiene un nuevo propósito y una nueva familia. Existe esa luz en mi corazón que trae la palabra de Dios, que trae la presencia del Espíritu Santo, que me muestra el mal y lo difícil que es lidiar con la malignidad del pecado. Ahora Dios crea esa inclinación en mi corazón que me dispone a aborrecer y a odiar el pecado. Todo esto es el principio espiritual de oponerme a los hábitos pecaminosos, a lo que muchos llaman hoy hacer guerra espiritual y que a veces no entienden. Yo estoy en una guerra espiritual y mi guerra no es contra sangre ni carne, es contra potestades espirituales. Pero el cristiano que entiende este principio, es a lo que se refiere el apóstol Juan, va a tomar la armadura de Dios, se va a forjar como un soldado, como una soldada, y va a decir: vamos a pelear la buena batalla. Y anhela desde ese día hasta el último día que Dios le permite estar en la tierra, que el Señor nos halle luchando en pos de su santidad. Los hijos del diablo y los hijos de Dios se parecen mucho, pero no son iguales. ¿Por qué se parecen mucho? Porque los hijos de Dios eran como los hijos del diablo. Seguimos siendo pecadores, unos perdonados y otros sin perdón. Tanto que a veces cuando tú te presentas con tus viejos amigos de cuando no eras cristiano, te dicen: ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí ya eres nueva persona? Mira, te ofrezco, a ver. Tú antes me invitabas, tú me las invitabas, ¿verdad? A ver, véngase, amiga, vamos a echarnos un chismito, le invito un cafecito de la tarde. Vamos a chalear, ¿no? Dicen algunos todavía. Vamos a echar el chal, pero a veces es para hablar mal de otras personas. No practicar el pecado. Y por último, mis hermanos, la última parte. Versículos 11 en adelante. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que por ser maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte.
Todo aquel que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. ¿Ok? Ejemplo nos está dando. ¿Cuántos no conocen la historia de Caín y Abel? Conocemos esto. Cuando analizamos de lo que nos ha librado el Señor, debemos aprender a amar, valorar y amar a nuestros hermanos de una forma tan pura y tan profunda como amamos a Dios. Hoy la mayoría de las alabanzas estuvieron enfocadas en el amor a Dios, en la comunión con Dios, en nuestra intimidad con Dios. Pero a veces volteamos a ver a nuestros hermanos y ¿saben qué? Nos vemos como extraños. Yo te pregunto, haz contacto visual con los hermanos. No quiero que gires tu cabeza como loro ni como búho, pero date una vuelta, voltea a ver, haz contacto visual con tus hermanos presentes hoy. Voltéalos a ver. Así vas a despertar al que ya está durmiéndose por el pastor que ya está durmiendo. Haz contacto visual. ¿Los conoces profundamente? ¿Que te interesa su bienestar? ¿Sabes su nombre, su apellido? ¿Te has contactado con él en algún momento de tu vida aquí en la iglesia? ¿O solamente se ven en la iglesia y se saludan y no saben ni dónde vive? Porque eso a veces pensamos que esa es la labor del pastor, ¿verdad? Del hermano Bernardo. Él tiene que conocer a todos y saber dónde viven todos, los nombres de todos, los cumpleaños de todos. Pero los demás, ¿no somos una familia? ¿Sabe cómo se llama cada miembro de esta familia? ¿Sabe cómo se apellida cada miembro de esta familia? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? Ese amor, hermanos, es el fruto de nuestra fe. El fruto de que decimos, Él es nuestro Dios. Y en esa misma intensidad que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, ella es mi hermana, mi hermano. En esa misma dirección. Esa es una señal segura de que somos nacidos de nuevo. Muchos cristianos dicen en la alabanza, Cristo, tú eres aquel que me da inmutable amor, eterno amor, grande y misericordioso amor. Pero a veces, y lo digo con mucho respeto, tenemos un dejo de desprecio y de lejanía de la gente de Dios, de nuestra familia en Cristo. Sabemos que todos hemos pasado de muerte a vida y podemos saberlo por esas pruebas que Dios nos da a través de Jesucristo. Pero cuando una familia verdaderamente se ama, es una familia que se interesa los unos por los otros. ¿Cómo me intereso yo por los demás, de mis hermanos en esta iglesia? Piensen, díganme algún ejemplo, ¿cómo debo de interesarme por los demás? Aquí sobran las palabras. Aquí debe de haber más implicaciones. ¿Cómo nos podemos amar, Iglesia Bíblica de Apatzingán? ¿Cómo nos debemos amar unos a otros? Yo les quiero dar 3 ideas prácticas para crear o fomentar la creación de vínculos fuertes y genuinos en esta comunidad. Ayer lo dije y lo vuelvo a repetir. Una es tener afecto y aprecio hacia el pastor, hacia la familia pastoral. ¿Cuántos de nosotros hemos sido hospitalarios e invitado al pastor a nuestra casa a compartir? Pero más aún, ¿cuántos de nosotros nos organizamos de manera personal para invitar a las familias de la iglesia que conozcan mi casa? ¿Somos hospitalarios? ¿Conocen los demás nuestra casa? Yo no sé cuántas familias hay aquí en la iglesia, unas 25, 30, 40, Nelson.
¿Tienes ese dato? ¿Como unos 30, 40 familias? Ok. Yo tengo 32 oportunidades de tener a cada familia diferente de la iglesia en mi casa. Una vez cada mes tendría cubiertos 2 años y medio. Si lo hago cada semana, todas las familias de la iglesia estarían en mi casa en diferentes semanas del año. Te invito a que crees vínculos fuertes. Quiero invitar también a la iglesia y a la congregación, a los líderes, a identificar formas concretas de ayudarnos a crear esa unidad. Ustedes saben mejor cómo es su comunidad hablando en la sociedad de Apatzingán. Yo podría decir, pues vámonos de picnic a algún lugar. Yo no sé si por la seguridad es muy conveniente salir de aquí del centro de la ciudad. A lo mejor no es muy seguro. Pero ¿qué tal de ir a un retiro a Nuevo Urecho, a un lugar seguro? De repente nada más la familia de la iglesia, pienso. Ahora también en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿estoy dispuesto a trabajar en la práctica del perdón y la reconciliación cuando hay problemas en la iglesia? ¿O prefiero huir y no tocar esos asuntos? Esos son asuntos que a veces nos llegan. Dice la palabra de Dios en esta última parte. Versículo 15: todo el que odia a su hermano es un asesino, recordando lo que decíamos de Caín y de Abel. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos los mandamientos y hacemos lo que Él agrada. Y este es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Cuando los creyentes, hermanos amados, tienen esta confianza en Dios, por medio de este Espíritu que ya hablamos de cuando recibimos a Cristo, somos nacidos de nuevos o adoptados. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, dice Efesios 1, que en Él, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, en este momento sucedieron esas tres cosas. Y simultáneamente dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No tenemos que orar porque el Espíritu Santo venga a nosotros. Ya vino el Espíritu Santo, ese espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Y por la fe en ese gran sumo sacerdote que es Jesucristo, podemos conectarnos con Dios para reconciliación con aquellos con los que tengamos un problema. Dios se va a manifestar en renovar relaciones interpersonales, hermanos. No solo teniendo la disposición, sino teniendo la voluntad. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto, pero no me hagas acercarme a aquel hermano, a aquella hermana. No tienen voluntad. Hay que doblar también la voluntad a los pies de Cristo. Dejar que los corazones, que juntos un día van a estar en el cielo, se pongan de acuerdo también aquí en la tierra antes de que otra cosa suceda. Aquel hombre, aquella mujer que puede creer en Dios, que Dios es bondadoso, que puede confiar en la misericordia de Dios,
que puede sostenerse por la fe en las promesas de Dios, ese hombre, esa mujer, se va a poner a trabajar en la unidad, se va a poner a trabajar en la comunión con sus hermanos en Cristo. Aun cuando haya problemas, esa persona entiende como creyente que Dios cambia corazones y que Dios no ha dejado de transformar a su iglesia. ¿No anhelas tú la paz con Dios? Dios nos ha dado paz por medio de su Hijo Jesucristo, pero también Dios anhela paz entre nosotros. Así es que si hay algún asunto pendiente, no desperdicies tu tiempo, no renuncies a todo lo que Dios te ofrece. Que nada te impida seguir a Cristo, vivir por Cristo, unirte a tus hermanos por Cristo. Esta salvación también tiene ojos, manos y cuerpos diversos, porque esta salvación fue dada al cuerpo de Dios. Queridos hermanos, que el amor de Dios en esta semana que se celebra a nivel secular, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín, que el amor de Dios inunde nuestros corazones, pero que también ese amor de Dios transforme nuestras iglesias, transforme nuestras relaciones interpersonales, nos haga más humildes, más prontos para perdonar, más prontos para servirnos, más dispuestos para santificarnos, más amables, más gentiles, más como Jesús, más como Cristo, más guiados por su Espíritu Santo. Muchas gracias por su amable atención, mis hermanos. De verdad es una bendición estar aquí con ustedes. Estamos orando por ustedes como iglesia. Estamos orando que Dios siga cumpliendo sus propósitos y sus promesas aquí en Apatzingán, en la primera iglesia bíblica de Apatzingán. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Señor, te bendecimos, te agradecemos, Padre nuestro, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Que dice tu palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque nos llamas tus hijos, porque te podemos llamar papito, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado una familia hermosa. Y a pesar de que tengo aquí a muchos de mis hermanos que no conozco de manera personal, son mis hermanos, y sé que me estás dando el corazón de amarles, de traer esa palabra. Y gracias, Señor, por esta amable invitación de parte de mis hermanos para compartir esta mañana con ellos este sermón. Gracias porque nos has traído con bien a cada uno de nosotros, nos has traído con bien a mi esposa y a mí. Y también, Padre, confiamos que tú vas a guardar cada uno de nuestras pisadas, cada uno de nuestros caminos, por donde quiera que andemos estos días. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.